capítulo de Hola Trader, ¿te atreves a tomar una posición? Y en esta oportunidad tenemos a un tremendo invitado que es académico, economista y expresidente de Codelco, Óscar Landerreche. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien, estamos muy contentos de tenerte Vamos a aquí. estar a la altura de los traders. Sí, totalmente, yo no me espero menos. Mira, yo sé que en algún minuto tuve la posibilidad de hablar contigo muy poco en el enigma del dólar, pero ahora tengo la oportunidad de yo entrevistarte, así que vamos a ver si los nervios me juegan en contra, espero que no. Y para esto lo primero que quiero saber, y para poder como comenzar este rompehielo entre nosotros dos, vendría siendo una historia que comentaste cuando te invitamos al podcast, de que este podcast te iba a traer muchos recuerdos. Sí. Es que ¿sabes lo que pasa? Que la gente que se dedica a la economía, y sobre todo cuando uno le ha tocado alguna responsabilidad pública, como me tocó en Codelco, los traders son un poquito el enemigo. Tú sabes que hay una estadística que hace bien complicado algunos mercados, sobre todo de commodities, que es que si tú te retrotraes, no sé, unos 30 años atrás, ¿no? Cuando estábamos recién, había caído el muro de Berlín, se estaba expandiendo la globalización, como en la época de oro, por así decirlo, Sí. ¿no? La mayoría, pero 2/3 de las transacciones que ocurrían en los mercados, bueno, del cobre, pero probablemente los demás commodities son similares, eran transacciones reales, ¿ya? Reales. O sea, ¿qué significa? Que alguien quiere comprar cobre porque necesita cobre para hacer un cable. Sí. Y alguien lo quiere vender porque tiene, ¿no es cierto? Y el otro tercio eran especulativas, ¿ya? Hoy en día es al revés y creo que ya es más todavía. Creo que es algo así como 2/3, 70% de las transacciones son traders, que están tomando posiciones para allá, para acá, para lo demás, y la parte real es más chiquitita. Entonces eso es problemático para los economistas, porque los economistas creen, y andamos vendiendo la pomada más encima, de que los mercados, los precios de los mercados sirven para señalizar la escasez real de las cosas. ¿Y ahora? No siempre es tan cierto, más o menos en promedio, pero hay una volatilidad importante en torno a eso que tiene que ver con más dinámicas especulativas. Por un lado tiene una cosa buena, que es que hay más cabezas, ¿cómo se llama?, analizando un mercado, hay más gente pensando. Pero por otro lado, también hay un poquito como de juegos de silla musical, hay un poquito como de ruleta rusa, o sea, hay unos elementos ahí hay ciertos incentivos que generan, que además incentivan a gente a tomar riesgos bien... ¿Y a qué crees que se debe ese cambio? No, yo creo que una de las cosas, uno de los cambios que ocurrió al finales del siglo XX en el capitalismo global fue la importancia que cobró las finanzas, ¿no? Si tú te vas al capitalismo, digamos, del principio del siglo XX, era un capitalismo industrial, ¿no es cierto? O sea, como que el protagonista era Ford, ¿entendés? ¿No? Wall Street era unos compadres y que andan, ¿entendieron? Cobran como fome, ¿qué le importa? Ford, Boeing, ¿entendés? O sea, como la industria. Hoy en día Ford, Boeing no valen nada, ¿no? Entonces pasamos al final del siglo XX a una parte en que el capitalismo se convirtió en lo central, en el elemento central del capitalismo global, y ahora estamos, yo diría, transitando hacia una nueva era en la cual son más bien estas compañías de medios. O sea, esto se fue para, ¿no es cierto?, Google, Amazon, y un poco quedó como en el pasado JP Morgan, en cierta medida, como Perfecto. Sí, yo creo que ha habido ese cambio. Así que esa es mi... No, pero la anécdota que tú me pedías es que cuando yo recién volví del doctorado, bueno, como parte como de las políticas comunicacionales del Departamento de Economía, me volví, ¿no es cierto? La periodista de allá, la Mono Martín, estaba tratando como de colocar a los profesores en los medios, como de, y cuando, ahora yo soy más selectivo, pero cuando uno es cabro, tiene que ser... Obvio, si es para posicionar, claro, es posicionamiento. Claro, entonces había que dar cuña, yo ahora no doy cuña, pero cuña, entonces las cuñas eran así como, oye, subió el IMASEC, di algo. Las proyecciones, obvio. Claro. Y entonces en determinado momento en mi entrevista de un medio, ¿no es cierto? Y la pregunta, creo que fue mi mejor momento que fue, me preguntan, me dicen, hay dos pronósticos respecto del precio del cobre. Entonces típicamente había como dos personas, y lo voy a decir porque todo el mundo sabe, Leonardo Suárez, que siempre ha sido como bull. Entonces él decía que en ese momento el precio, no sé, estaba por allá
por debajo de 2. Ya. ¿Ya? Y él decía, esto va a llegar a 4. Y era como, ¿cómo se le ocurre? Como irresponsable, generando noticias, ya. Y había otro que era, si no me equivoco, era el Guaso Vial, que es un economista que fue después estuvo en el Banco Central. Y él era como drupi, era como, no, esto va a caer debajo de 1 de nuevo. Entonces el rango era 1 a 4. Entonces la periodista me dice, ¿Cuál es el tuyo? 1 o 4. Y ¿cuál es su pronóstico? Yo le dije, mi pronóstico es entre 1 y 4. ¿No es cierto? Y nunca Ya, y lo publicaron. pregunta, ¿pero y era realmente Le tu apunté. pronóstico? No. ¿Hubieras sido otro tu pronóstico? En ese momento no me acuerdo. No, Tendría pero- que analizarlo, Ya. pero fue asertivo porque estuvo en ese rango por décadas. Ya, y ahí quedaste y todos, obviamente después todos te preguntaban esas cosas a ti. No, lo que pasa es que Si encontraba que habías era bueno para la cuña. Más que el pronóstico era la cuña que la que funcionaba bien. Ya, perfecto. Era bueno, buen cuñero. Bueno, yo tengo entendido que partiste en el Banco Central, luego estuviste de secretario ejecutivo en la primera fase de Michelle Bachelet, seguiste avanzando en tu profesión. O sea, no, Banco Central fue, yo salí de la universidad y de cabro, digamos, pregrado y trabajé en el Banco Central para ganarme la beca, para ir a estudiar afuera. De ahí me fui a doctorar y volví a la universidad y básicamente me he pasado toda mi carrera en la universidad entrando y saliendo de cosas de la política. Y básicamente lo que hice Claro. durante algunas campañas fue que fui jefe programático, hice algunas cosas así y bueno, y luego Codelco. Bueno, justamente, base de toda esa trayectoria, lo que te quería preguntar es, ¿cuál ha sido el cargo más desafiante y por qué? No, Codelco. Codelco fue el cargo más desafiante. ¿Por qué? Porque es una empresa... Aquí en Chile la gente no se da cuenta de lo que es Codelco. ¿Ah? Es bien curioso, si yo me he dado cuenta. Codelco es una empresa que es una de las pocas empresas que es un actor global de primera división que tiene Chile. Yo diría que está Codelco, está la TAM hoy en día, no siempre fue, ahora está Conchitoro, no sé, habrá 4 o 5, y una de esas es Codelco. Codelco se sienta en la mesa de los niños grandes, ¿no? Codelco es vista además, con todos sus defectos y problemas, como que tiene seniority, es muy antigua. Lo otro que pasa en el mercado de la minería es que las mineras se comen unas a otras, pues se van comprando, se van vendiendo, ¿cómo está pasando? Entonces, son muy pocas las mineras que pueden decir, no, pues yo llevo 60 años Claro. con el mismo nombre, soy la misma empresa. Codelco es eso, ¿ya? Ahora, Codelco tiene un defecto en eso, que es que Codelco es muy conservadora en eso, porque Codelco es una empresa de cobre. No existen las empresas, es una cosa muy rara que tenemos, que es como decir, que las otras mineras son mineras. Si se saca cobre bien, si es hierro, carbón, da lo mismo, es minería. Y Codelco es cobre. Entonces a uno lo que le pasa es que, por ejemplo, cuando vas a la cena de la Bolsa de Metales de Londres, que es uno de los eventos más importantes de la comunidad empresarial global, digamos, ¿eh? Y tú vas como representante de Codelco y tú eres un cabrito que lo sacaron de la Universidad de Chile para presidir esta cosa, digamos. Están todos los demás mineros, tú eres el único de los presidentes de las grandes mineras que llegó en avión, digamos. Comercial, ¿Ya? que no llegó en su propio avión, ¿no? Y tú eres como sí, tome un Uber, bueno, ya, ¿ah? Yo no llegan en Uber, ¿no? Y tú llegas ahí, pero a ti, porque eres presidente de Codelco, te sientan en la cabecera, junto a los ministros, porque ese es el rango que tiene. Te da un Codelco. estándar. Claro, Codelco tiene Entonces, es un player global, es súper importante, no lo vemos en Chile, pero es una empresa súper complicada, tiene muchas complicaciones. ¿Con qué éxitos te encontraste dentro de la empresa y con qué fracaso? Algo que nos puedas compartir de tu experiencia dentro de Codelco. Yo creo que el gran éxito que nosotros tuvimos fue que la gente se olvida ahora, pero nosotros nos tocó tomar Codelco a la salida del segundo superciclo del cobre, y lo que había pasado en todas las mineras era que había habido una explosión de costos. De hecho, en ese momento salieron cascando casi todos los CEO porque lo habían despedido los accionistas porque se habían sobregirado en inversión, ¿no? Había niveles de deuda muy altos y ahí fue increíble porque lo conservador que es Codelco fue como una virtud, porque en el fondo no te había ido al chancho como las privadas. Lo estabas ahí así como que tenías que tirar plata a la basura, digamos, ¿no? Pero el problema era que el precio venía cayendo y los costos igual habían subido mucho, los bonos y todo lo demás. Entonces, lo que logramos hacer fue un nivel de control de costos bien significativo.
Cuando yo tomé la compañía, estábamos algo así como entre 10 y 15 centavos por sobre la gran minería de cobre chilena por libra. Estábamos más o menos en ese rango y lo entregamos algo así como 5 a 10 por debajo. Yo me he dado cuenta que la gente no me lo acepta. O sea, porque está tan instalado en el sector empresarial de que la empresa pública tiene que ser ineficiente, tiene que ser. Que el hecho de que les haya logrado ganar en libra de cobre no puede haber ocurrido. Pero ocurrió. Y lo hicimos sin casi huelgas. Ya. Tuvimos una huelga muy chiquitita en El Salvador. Lo hicimos durante casi 2 a 3 años. Los reajustes que le dábamos a los trabajadores eran 0% real. Pero esto no puede haber ocurrido, ¿cierto? En una empresa pública. Y no solo eso, los bonos que dábamos eran 2 a 4 millones de fin de conflicto, no 14. No puede haber ocurrido. Eso fue mi éxito. Y la pregunta es, ¿cómo lo hizo? Hicimos un trato con los sindicatos. Ya. Hicimos un trato en que les dijimos, ustedes saben muy bien que nosotros debemos sacar gente de la empresa porque la minería es cada vez más capital intensiva, pero nosotros no vamos a despedir a la gente. Los vamos a sacar con planes de retiro a más para adelante. Le vamos a decir, usted va a trabajar 3 años, en 3 años se va. Usted puede planificar su salida. Y eso tenía valor para los trabajadores. Es que entonces hubo un plan de gestión, de cómo controlar esto, hubo una buena comunicación con los Ese fue mi gran empleados. éxito, yo diría. Mis grandes fracasos fueron todas las otras partes. Mis fracasos fueron cuando intentamos el cobre verde, que yo lo lancé, fue un éxito a nivel global. Salí en todos los diarios del mundo, pero en Chile nadie cree en esto, ¿no? O sea, en Chile nadie cree que nosotros podamos ser un país de vanguardia en términos de estándares ambientales empresariales. Y por lo tanto, era básicamente Es que en una minera más encima es muy complicado. Claro, era un loquito ahí que nadie, en el fondo, apenas cambió el gobierno, lo cerraron el cobre verde. Y Codelcotec, yo logré que generáramos una empresa pública, filial de Codelco dedicada a la tecnología. Y de nuevo, esto va en contra del sentido común, de todos los sentidos comunes. Iba en contra del sentido común, por así decirlo, de derechas, de que, ¿cómo era una empresa pública? Que ya, listo. Y iba en contra del sentido común de izquierdas, y era porque esta era una empresa pública, pero que hacía innovación abierta. Esto es, lo hacía con la empresa privada. No, eso tampoco. Entonces, ahí también, esos fueron mis grandes fracasos. Las cosas como, si tú quieres, más progresistas que traté de hacer, en el fondo eran, No se podían llevar a cabo, pero porque te estancaban, porque no está en el sentido común de Chile. No me estancaban, porque el presidente Codelco es muy poderoso, puede hacer casi lo que quiera. Mientras yo estaba ahí se hacía, pero me fui, se cerró, se demora media hora de cerrarlo. Y ya que estamos hablando de Codelco, obviamente te iba a preguntar en algún minuto de la entrevista esto. Mira, hace unos par de días salió una nota en el Diario Financiero en el cual el actual presidente de Codelco, Máximo Pacheco, estableció que el Estado va a recaudar el 85% del margen operacional del negocio de la asociación de Consokimich entre el 2030 y el 2031, perdón. Quería saber primero cuáles son tus apreciaciones sobre esta asociación, qué se puede proyectar y después te voy a hacer una pregunta media trader. Mira, yo creo que ahí mi posición ha sido desde el principio la siguiente. Yo tengo una enorme fe en las dos personas que están a cargo de esta negociación, que son Máximo Pacheco y Eduardo Vitrán, ¿ya? Son personas con las que yo comparto una visión de lo que debe ser una empresa pública. Son personas más con experiencia en el mundo corporativo, saben lo que están haciendo. Y en el caso de Eduardo Vitrán, además, es una persona con las manos completamente limpias en el tema del litio, de una pelea contra Sokimich desde la Corfo. Así que yo tengo confianza en el criterio de ellos, ¿no es cierto? Uno tiene que darse cuenta de que cuando uno no está dentro de una transacción como esa, uno no sabe todos los detalles. Entonces, a veces dar una opinión liviana por arriba de si está bien o mal puede ser un poquito irresponsable. Así que yo prefiero darle el beneficio de la duda a ellos porque confío en ellos, ¿ya? Dicho eso, hay un trade-off interesante en esa transacción, y es que había dos maneras de proyectar la explotación de la parte que correspondía a SQM en el futuro. Una era la que yo habría preferido, tengo que decirlo, que es simplemente hacer una licitación internacional abierta, ver distintos
propuestas no solamente en términos de la plata que te van a pagar, sino en términos de las tecnologías, los impactos sobre el agua, en fin. Y posiblemente terminando con que Codelco tenga una filial, incluso con mayoría, todo eso se puede licitar. Eso hubiera sido como mi instinto, ¿ya? Porque yo siempre como que prefiero errar en la dirección de la transparencia, de la apertura, como de la competencia. Pero hay que decir que había un argumento, y era que cuando tú haces eso con una faena que está funcionando, se produce lo que se llama un valle productivo. Y es que la empresa incumbente sabe que tiene por lo menos alguna probabilidad de perder la licitación, ¿cierto? Puede que la gane, pero puede que la pierda. Y por lo tanto tiene poco incentivo a invertir o a jugársela. Entonces se pone como en un wait and see. Y eso podía generar una caída bastante prolongada, ¿eh? Podía ser 5 años, 6 años en que no estás produciendo a full. Y el problema que tiene eso, particularmente en el mercado del litio, es que el precio del litio es de una volatilidad gigantesca, es un precio muy complicado porque no es de bolsa, es over the counter. Y además hay una carrera internacional por sustituir al litio. Y esa carrera internacional no es menor, y hay hartas empresas. Entonces, podría ser que uno termine como... Aquí lo perfecto puede ser muy enemigo de lo bueno. Lo perfecto es un proceso abierto, licitación, ¿ya? Pero te podés quedarte así como que pasó la vieja, ¿no? Cuando hiciste todo eso. Entonces, yo creo que hay un argumento por la negociación directa con SQM. Desde mi perspectiva, eso tenía hartos problemas políticos, porque SQM es una empresa, lo digo abiertamente, que no ha tenido buen comportamiento en Chile. A mí me parece muy mal las cosas que se hicieron respecto a la política. No, de hecho se están preocupando mucho en la reputación, en la imagen. Yo sé, en su propaganda y todo lo demás, está bien, legítimo y todo lo demás, pero algunas de las personas que estuvieron en el momento malo siguen ahí, en fin. Entonces yo tengo un problema aquí, yo tengo una dificultad que transgrede tu juicio en ese sentido. Claro, entonces pero reconozco que lo central acá es cuál es el interés del Estado. Está este trade-off entre el valle productivo, la velocidad, qué sé yo. Entonces yo prefiero, dado que está Eduardo Vitrán, que es una persona que piensa lo mismo que yo en todo esto, si a su juicio, ¿no es cierto?, este negocio es mejor, yo me pongo en sus manos, por el momento. Perfecto. Y considerando lo que mencionaste recién y pensando en un pensamiento de trader, ¿cuál vendría siendo el comportamiento dentro de la bolsa? Nosotros hacemos contrato por diferencia de Sokimich y de Codelco, o del cobre en sí. O sea, yo creo que en este momento, a ver, dicho lo que dije anteriormente, y es que hay elementos especulativos muy significativos en el mercado del cobre, recordemos una cosa, el mercado del cobre es un mercado de bolsa. En la bolsa de metales se transa, es un mercado mucho más transparente en ese sentido, ¿ya? El mercado del litio es un mercado, no existe una bolsa del litio, es un mercado over the counter. Los precios que circulan son precios que hacen instituciones que estudian esto, que hacen levantamiento, pero es difícil saberlo porque algunos de los actores más importantes del mercado del litio no son completamente transparentes, como las empresas chinas, no tienen por qué decirte cuánto pagaron, cuánto compraron y vendieron. Entonces, no es tan fácil. Entonces, yo creo que son dos mercados que funcionan con una lógica muy, muy distinta, ¿ya? Yo diría que todavía es cierto de que el mercado del litio, una de las ventajas de que no sea un mercado, una bolsa, digamos, es que es un poquito más real, si tú quieres, ¿no? Es un mercado en el cual las transacciones son transacciones que están mucho más cercanas, digamos, a las necesidades reales de compra o venta de litio, ¿ya? Es decir, aparecieron nuevas faenas, nuevos proyectos, de qué es lo que pasa con, qué sé yo, las baterías, es como mucho más real ese mercado, en cierta medida. También es cierto que es un mercado más chico, y un mercado más chico siempre va a ser más volátil porque aparece un actor grande y te lo mueve para arriba, para abajo, ¿ya? El mercado del cobre tiene la virtud que es mucho más transparente, es muy cercano a un mercado en competencia perfecta, francamente, pero hay mucha gente jugando la ruleta ahí. Entonces, lo que me pasa a mí con el mercado del cobre es que hay mucha toma de posiciones que en el fondo es especular, que va a aparecer una noticia, que esto, que lo otro, de que el periodista me dijo que va a aparecer en el Wall Street Journal no sé qué, entonces toma esto para allá. Hay mucho de eso y eso ensucia harto ese mercado. Yo
yo creo que, bueno, los traders son los traders y ese es su juego, pero la gente que está en ese mercado por razones como reales, tiene que tener alto cuidado. Por si acaso las empresas chilenas, la gran minería chilena nacional y extranjera, en general, no pasa por la bolsa. En general, 2/3 de sus transacciones las hace así como directamente con clientes, justamente por esto, que no quiere andar tonteando, digamos, y quedar así como en pelota un día porque creyó que el precio era este y terminó por allá abajo. No. Y perdí todo. Claro, entonces hacen más bien transacciones y una parte lo venden en bolsa, ¿no es cierto? Pero hay que tener cuidado con esas bolsas, porque mucha de la lógica de esa bolsa no es realmente la lógica del cobre, es la lógica de los mercados de capitales. La Reserva Federal te sube las tasas Sí. y te mueve eso y no tiene nada que ver. Así que un poquito de cuidado con eso. Perfecto. Ahora yéndonos a la situación en Chile, mencionaste en una entrevista que ha mejorado la economía chilena, Sí. pero esto se debe a dos factores. Una es la internacional, Sí. como por sobre todo por Estados Unidos, y la segunda es la situación interna, el control que tuvo el Banco Central y Hacienda en la inflación y también los fracasos legislativos y constitucionales que han tenido este actual gobierno. Sí. Entonces, considerando eso, ¿cuál vendría siendo la proyección económica en Chile y cuáles serían los próximos desafíos? Yo siento que van a ser 2 años razonablemente buenos comparados con la mediocridad económica en que hemos estado los años anteriores. O sea, mi impresión es que este gobierno va a terminar teniendo un crecimiento promedio parecido a Bachelet 2, una cosa así como tipo cercano a 2%, promedio, ¿no? Porque los últimos 2 años van a ser relativamente buenos. Yo creo que eso, tal como tú dices, se debe a condiciones internacionales bastante mejoradas. Estados Unidos es una, la otra es China también. China ha logrado, a pesar de que está como en una fase de crecimiento un poquito más lenta, pero ellos han logrado sobrellevar una pequeña como burbuja inmobiliaria que estuvo medio peligrosa, que tuvieron unas compañías que había unos líos, lo han logrado manejar, ¿ya? Entonces, si bien las proyecciones futuras de China, así como a largo plazo, son medias complicadas por temas demográficos, en el corto plazo hay bastante demanda de cobre ahí también, ¿ya? Entonces yo creo que eso está bien. Europa, dentro de su estancamiento, es un estancamiento un poquito mejorado. Entonces yo creo que las condiciones internacionales están ahí para un buen crecimiento. Localmente, yo creo que los fundamentales macros se han restablecido gracias al Banco Central, también el Ministerio de Hacienda. Y yo creo que el factor central es que los 2 fracasos constitucionales, la reforma tributaria que no resultó, eso le dio tranquilidad al sector empresarial. Creo que lo que está ocurriendo hoy en día es la inversión. La inversión de corto plazo está todavía detenida porque depende de lo que ocurre en los próximos años, pero la inversión extranjera directa está al alza. Si tú hablas con cualquier persona que esté metido en eso, tiene que ver con que están viendo que va a cambiar el ciclo político, que viene un gobierno en otro signo. Sí, o sea, yo cuando lo he conversado, todos piensan que ahora se va a dar una vuelta claro. y el próximo presidente va a ser totalmente de derecha. Claro, entonces la paradoja es que el gobierno actual en el fondo va a capitalizar una parte, en el fondo, su propio fracaso, su propio fracaso político. Eso es una realidad. Ahora, esto lo hacen todos los gobiernos, así no es ningún misterio, pero yo creo que vamos a tener un par de años buenos, y yo creo que es muy importante la próxima elección presidencial, porque en la próxima elección presidencial vamos a ver si Chile quedó atrapado en esta lógica extremista de un lado para otro, entonces ahora nos vamos a la otra lecera, o si aprendimos la lección, ¿no es cierto? Y nos volvemos a dar cuenta, ¿no?, de que la mejor época que tuvo este país es cuando tenía una centroizquierda y una centroderecha moderadas que competían entre ellos y se ladraban mucho, digamos, pero conducían una cierta estabilidad dentro de distintas opciones que por supuesto son legítimas. Vamos a ver, yo no estoy muy convencido de que vamos a volver a eso, para ser súper sincero. Siento que, por ejemplo, en esto de que viene un gobierno de derecha, hay mucha probabilidad de que sea un gobierno muy parecido al del Frente Amplio, pero de derecha. Entonces eso lo creo muy posible. Y en base a esta como mejoría, igual dentro de las personas hay mucha inseguridad, entonces ¿cuáles serían tus recomendaciones ya como para las personas? O sea, yo creo que la recuperación en empleo va a ir ocurriendo paulatina, porque no estamos en un boom, ¿no es cierto? Creo que desde el punto de vista del empleo, de hecho, hay 2 cosas que han frenado la recuperación del mercado laboral. Una es el enorme lío con que salió el sector inmobiliario
bueno, y de construcción en general de la pandemia, no tiene mucho que ver con el gobierno, tiene que ver con la pandemia, una serie de otras cosas, y eso genera mucho empleo. Entonces, muchas constructoras quebradas, Sí. entonces eso es un sector que genera mucho empleo. Los años anteriores además fueron años malenas para la agricultura, sobre todo la agricultura frutícola, que es muy intensiva en mano de obra. Ahora parece que están tirando un poquito para arriba, pero de un punto muy bajo. Entonces también ahí va a haber una cierta recuperación. Y finalmente, donde yo creo que no va a haber tanta recuperación y que sí era muy importante en términos de generación de empleo, era el mundo del retail. Yo creo que ahí ocurrió un cambio estructural, por así decirlo. El personaje central del retail chileno antes era la mujer, digamos, jefa de hogar que trabajaba en el retail y que su problema era dónde dejar a los niños. ¿Entiendes? Ese era, ¿no? Hoy en día el personaje central ya no es ese. El personaje central es el cabro que hace delivery. ¿Entiendes? Aquí hubo una sustitución gigantesca, hubo un cambio. Entonces ahí también hay un cambio de régimen que no sé si se van a recuperar mucho esos empleos. Así que en términos de empleo yo creo que hay una mejoría, pero una mejoría moderada. Desde el punto de vista de las empresas, yo creo que van a ir mejorando las condiciones de tasa de interés y de crédito moderadamente, porque por distintas razones creo que el banco se va a chantar un poquito por distintas razones. Así que eso bastante bien. A los que están expuestos a tipo de cambio, exportadores pequeños, yo les diría, miren bien la volatilidad del tipo de cambio, porque ha habido en los últimos años también un incremento sistemático en la volatilidad del tipo de cambio bien importante. Entonces, y ahí sí que, o sea, si tú tomas un precio afuera y no estáis cubierto, te pueden borrar, o sea, el tipo de cambio te puede borrar el margen de una patada. Entonces, yo creo que va a adquirir mucha importancia las coberturas cambiarias, los seguros cambiarios, sobre todo para productores pequeños, o más bien que ellos opten por ser intermediados en la exportación por otras empresas. Creo que el tipo de cambio, o sea, creo que estamos en un mundo de un tipo de cambio más volátil, por razones chilenas, pero también por razones internacionales. Ya, perfecto. Hablando sobre los cambios, quería ver sobre el dólar, porque el director de Financial Risk de Deloitte estableció hace también un par de días en el diario Financiero que nos tenemos que olvidar del precio del dólar que estaba antes y que ahora siempre va a estar como sobre los 1.000 pesos. Quería saber cuáles son tus apreciaciones en relación a este comentario y el dólar, el comportamiento del dólar. El dólar a Luca, que es como el fetiche, sí. el fetiche. Yo siempre tengo un chiste con los estudiantes en la facultad, que es que cuando a mí me den todo el poder supremo y absoluto sobre la economía, voy a cambiar la moneda chilena. La gente se olvida que Chile cambió moneda, tú sabes, ¿no? ¿Cómo cambió moneda? Mira. Ya, bueno, estoy preguntando. Nosotros en los años 60 había un peso que lo cambiamos a una moneda que se llamaba el escudo, que había habido tanta inflación que en el fondo le borraron 3 ceros. Era un escudo valía por 1.000 pesos. Y después, a principios de la dictadura, se volvió al peso. Y de nuevo fue por 1.000. O sea que un peso de hoy vale 1.000.000 de pesos de los que había en los años 50. Ahora, el nombre de la moneda era el escudo, ¿ya? Que como fome el nombre, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Yo creo que nuestra moneda debería llamarse la Luca. En mi opinión, la Luca es el nombre que nos corresponde. La Luca, ¿no es cierto? Y yo la establecería como nuestra moneda cuando pasemos los 1.000, la Luca. Y ya está. Listo, 1 a 1. Miramos de igual a igual a la fe. ¿Qué te pasa? El dólar, yo tengo la Luca. Así que no, yo creo que es inevitable que vamos a ir para allá. Creo que estoy de acuerdo en una parte de lo que dice ese caballero, en el sentido de que un cambio de régimen, tú miras el tipo de cambio y ves que había un mundo en que estábamos, que era el mundo, por así decirlo, hasta el 2018, que había ciertos rangos, que eran el número que estábamos acostumbrados, 700. Sí. Yo me acuerdo perfecto que antes era decir 500, 600, 700. Y ahí tú miras la serie y ves que el salto es obviamente el 2019-2020, y yo diría que hoy en día estamos en el rango, yo diría que en mi opinión, durante los próximos años probablemente vamos a estar fluctuando en el rango 900.000, digamos, 950, por ahí. Ahí es donde estamos. No veo demasiadas razones para que se produzcan devaluaciones agresivas que continúen la tendencia de evaluación nuestra,
justamente porque, por lo que estábamos hablando antes, porque desde el punto de vista del sector empresarial, las condiciones políticas para ellos van a mejorar, y desde el punto de vista de los inversionistas internacionales van a mejorar. Y si empiezan a volver capitales o entrar nuevos capitales frescos desde afuera, eso va a impedir que el dólar se vaya tan lejos para arriba. Entonces, yo no sé si nos vamos a estacionar realmente arriba de 1000, así como, y pasar de largo, en el larguísimo plazo, sin duda, ¿no? Yeah. Pero en el corto plazo yo diría que estamos en un rango que yo diría que es más o menos estable hoy día. Bueno, no estable, volátil, pero en un cierto rango, digamos, estacionario o algo por el estilo. Ya, pero el rango va a estar entonces entre los 950 y los 1000 pesos. La luca. Yo diría por ahí. La luca se nos va a estar insinuando, ¿no? Nos va a decir, luca, no. Ya. ¿No? Va a ser como hemos tenido, ¿no? En la tarde pasamos la luca, después volvemos para abajo. Ya, perfecto. Como para mojarle el apetito a los traders. ¿Ah? Sí, no, sí, totalmente. Eso. Bueno, es muy ahora... importante mantenerlos con hambre. ¿A los traders? Sí, pero cortito. Bueno, es que cuando uno ve cortito. que puede Con llegar hambre, a la luca... como un perro de ataque, con hambre pero cortito. ¿Cuál es lo más bajo que podría que el dólar ahora actualmente? O sea, yo creo que puede perfectamente pasar de 900 para abajo, y le ponen un soporte de 850. Pero ya bajo los 800 ya no va a volver. No creo. Lo veo muy difícil. Tendría que producirse un boom de inversiones, que es muy difícil porque no es solamente un problema nuestro, sino que no es solamente que Chile tenga buenas condiciones, supongo que no podemos, así como hacemos todo lo que quieren los inversionistas internacionales para que vengan. Sí, pero además los inversionistas internacionales tienen que tener ganas de traer plata. O sea, ellos tienen que andar bien ellos y tener como lucas para meter en países emergentes, y además que aparezca Chile y diga, oye, nosotros somos... Entonces son muchas condiciones para que se produzca un boom como el que se produjo en los años 90, en que efectivamente era tanta la entrada de capitales e inversión extranjera directa. Hubo un momento en que Chile era el país que recibía más inversión extranjera directa del mundo, no per cápita, comparado con China. Claro, ahí el dólar se nos iba para abajo, el problema era otro, el problema ahí era para los exportadores, digamos. Es muy difícil que se produzca, por lo menos en los próximos años, las condiciones globales y políticas locales para que eso ocurra, no creo. Bueno, ahora ya estamos llegando al final del capítulo y como muy bien sabes, en Hola Trader tenemos siempre un desafío final, ¿ya? Este consiste en que tú tienes que tomar una posición de trader. De trader. Totalmente. Y bueno, si ganas... Yo tengo que ser partícipe de lo que critiqué hace un rato. ¿Eso? Pero es que es rico, es bueno arriesgarse y ser parte de eso. Ese es el problema. Demasiado entretenido, ese es el problema. Ya, ok. Bueno. Pero lo dijiste, es entretenido. Es entretenido, es entretenido. Bueno, y la idea de esto es que tomas una posición de un activo que tengamos nosotros en la MetaTrader y si ganas, bueno, nosotros te vamos a dar un premio y si pierdes, tuviste el goce de entretenerte... Me quedo con la mitad de la compañía, sigamos. No, claro no. Entonces, ¿por qué voy a tomar una posición agresiva si el premio no es grande? Porque puedes llegar a ganar hasta 10 millones. Muy bien. Y ahí tú con ese premio, ahí vamos a ver qué premios puedes tener. Ya, muy bien. Ya tenemos gente que ha ganado. ¿Que ha ganado? De hecho, no sé si las personas lo han visto, pero Fernando Larraín ganó los 10 millones. Ya tenemos listos los pasajes a Europa. Está bien. Pancho Melo también ganó. Y yo estoy segura que tú vas a ganar. Vamos a ver. Bueno, Ya. entonces, primero, el activo. Cobre, Bolsa de Metales de Londres. Perfecto. ¿Ok? Ya ahora vamos a ver en pantalla. Mira, ahí, Oscar, también puedes ver cómo A ver. se ve tu foto. Es posición de compra. Compra. Perfecto. Y ahora en pantalla también va a aparecer el precio en el que está. Y ahora tú tienes que tomar... Escucha, no veo nada. 4,30 y algo estaba cuando miré en la mañana. ¿38 puede ser? Sí. Ahora está ahí. Sí. Si nos pueden ayudar, después te van a pegar un grito. Sí. Tengo que agrandar el font porque los viejitos tenemos problemas con los... ¿Ah? Y ahora hay que tomar el check profit y el stop loss. Ya. Por arriba vamos a colocar un 4,8. Perfecto. ¿Ya? Y por abajo un 4,25. Ahora voy a explicar por qué. ¿Ya? Es que, de hecho, eso es lo que quería preguntar. Claro. El mercado, a ver, hablemos primero, como te dije, el problema con los commodities es que hoy en día tienen todo este componente especulativo grande, que son, o sea, 2/3 de las transacciones son gente especulando,
Una parte de esa especulación es benigna, o sea, hay gente que efectivamente analiza los mercados y toma posiciones, otra parte es un poquito ruleta rusa, la verdad, hay un poquito un elemento de eso. O sea, gente como con exceso de capital buscando dónde ponerlo, ¿no? Eso, hay algo de eso. Y la volatilidad de los commodities es atractiva para esos traders, porque como tú sabes bien, la volatilidad es lo que ellos necesitan. O sea, no hay nada más fome para un trader que un precio estable. Claro. A los economistas nos encantan los precios estables, que dan señales de largo plazo. Los traders los odian, ¿no? Entonces, está ese elemento. Dicho eso, los fundamentales del precio del cobre son muy buenos para nosotros. Porque lo que ocurre con el cobre es que es un mineral que es, como todo se ha dicho un millón de veces, súper importante para la revolución digamos, eléctrica, el cambio digamos, del modelo energético del planeta. Además, el cobre es absolutamente insaciable la demanda por razones inmobiliarias. La mayor parte de la demanda del cobre es básicamente China haciendo edificios. Cuando China hace edificios o la India hace edificios, lo llenan de cable cobre. Es el juego, ¿ya? Y eso va a seguir porque las clases medias globales, Indonesia, en fin, países que van a seguir construyendo. Entonces, hay mucha demanda por cobre y no hay mucha oferta. No hay mucha oferta, hace mucho tiempo que no se descubren nuevas minas. Las minas sin explotar buenas están en partes súper complicadas de África, en que se han tratado de meter y no es muy fácil. La última gran mina que se habilitó está en Mongolia, hay una como Chuquicamata allá, que se llama Yudolgoy, pero no hay muchas minas nuevas. Entonces, básicamente la expansión de la oferta del cobre es brownfield, o sea, es como que amplían porque el precio es tan bueno que este pedacito que tenía menos ley igual es rentable, o proyectos que estaban parados chicos los habilitan. Es un poquito de eso, digamos, le cuesta al mercado del cobre generar la oferta, y de hecho lo que ocurre cuando se dispara el precio del cobre para arriba y que aparece con mucha fuerza el mercado de reciclaje de cobre, masivo, muy importante. Entonces es un mercado que tiene mucha demanda, poca oferta. Para entender, hay que compararlo con el mercado del petróleo. Cuando en los superciclos del petróleo se disparó el petróleo, apareció el shale gas, el fracking. O sea, debido a que el precio se disparó, apareció una nueva oferta. Y entonces ahora el precio del petróleo, y ahí los árabes tuvieron que decir, uy, cuidado, podemos estar como Entonces, pero no ha habido un momento shale gas ni fracking del cobre. No ha aparecido la oferta a la altura de la demanda que viene. Entonces, yo creo que los fundamentales del cobre son muy buenos, muy buenos, y de hecho yo creo que en el largo plazo lo único que va a hacer es subir. Yo creo que eso es así, el cobre es un muy buen activo. Pero, como dije hace un rato, una cosa son los fundamentales, que esos son más bien de largo plazo, y otra cosa es el trading, que ahí ya empieza a importar qué es lo que va a hacer la Reserva Federal, quién va a salir de presidente de Estados Unidos, qué demonios pasa en Europa, qué pasa en Inglaterra, y yo creo que ahí básicamente hubo un entusiasmo post pandemia, en que una vez normalizadas las cadenas de suministro, una serie de cosas que ocurrieron, hubo una toma de posiciones importante en el mercado del cobre, que fue lo que nos llevó al 5, ¿no es cierto? Nos llevó hasta 5, era gente tomando posiciones, era básicamente gente tomando posiciones. Por especulación. Por especulación, pero había un fundamento, que es lo que yo estoy diciendo, pero en el que fondo... todo se iba a reactivar. Pero sillas musicales, ¿no? ¿Quién es el primero en llegar? Entonces, eso empujó el precio para arriba, y como siempre ocurre cuando la gente toma posiciones, después las capitaliza y Entonces, lo que estamos viendo ahora es un poquito la desinflada de una mini burbujilla, digamos, especulativa, pero que es en torno a una tendencia al alza. ¿Te fijas? Entonces, yo lo que creo es que el precio va a estar en el rango que dije, más o menos, digamos, durante lo que queda del año, pero no descarto, honestamente, no descarto un entusiasmo especulativo nuevo, porque ocurre, porque también en los mercados pasa como que toma posiciones, se desarma y después hay como unos tipping points medio raros y después como que se desarma el entusiasmo. Pero dijiste a fin de año, acá la idea es ¿cuándo más o menos podría llegar a alcanzar el precio que tú dijiste? No, yo ese rango, el rango lo tengo pensado para ahora, para lo que viene ahora en los próximos meses, ¿no ya. es cierto? Pero no, los fundamentales de largo plazo, y cuando yo digo largo plazo no estoy hablando del año, ¿ya? De nuevo, diferencias de trader y economista, ¿no? Largo plazo estoy hablando 4 o 5 años,
Yo creo que los prospectos son buenos para el cobre. El cobre, o sea, es muy difícil sustituir el cobre. Piensa tú, el cobre es un átomo, ¿sí? Lo creó el Pulento. El Pulento creó el cobre. Es muy difícil que uno invente algo mejor que lo pueda un átomo. reemplazar. Claro, entonces yo creo que tienen, a menos que aparezcan nuevas minas de cobre, grandes, que andan buscando debajo del mar. Que no se está proyectando hasta el minuto. Claro, lo que hay es demanda sin oferta, y eso es bueno para nosotros. La posición ya está tomada por lo que tengo entendido, así que ahora no nos queda nada más que despedirnos. Muchas gracias, Oscar, Gracias a por ti. todo el aprendizaje, por tu experiencia, y vamos a ver efectivamente cómo queda tu posición, Vamos si a ver. es un ganador o si es Perdedor, que tú... hay que decirlo. No. O ¿No si se fue un puede fracaso, pero otra oportunidad puede volver a ganar. Así que muchas gracias a todos, espero que hayan disfrutado de este capítulo y ya nos vamos a ver en el siguiente de Hola Trader. Muy bien, entretenido.